A continuación va a estar con nosotros, nos va a hablar el doctor Cuauhtémoc Alejandro Rosales Peñalfaro. Él hablará sobre cruces de fronteras, las tecnologías y biotecnologías en la creación musical contemporánea. Antes de darle palabra, me voy a dar el permiso de leer una pequeña síntesis curricular. Él es doctor en artes por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, obteniendo mención honorífica y también graduado con mención honorífica como maestro en estudios de arte moderno y contemporáneo por la misma institución. Es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional y de la licenciatura de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, especialidad en acústica. Se ha desempeñado como docente en distintas instituciones como el Instituto Gauss-Jordan, incorporada al IPN, al Politécnico Nacional, la Escuela de Laudería de Limba, la Facultad de Artes de la UAC, en diferentes licenciaturas, así como de la maestría en Sociología del Arte. También ha sido coordinador de la licenciatura en Artes Visuales. Como guitarrista se ha presentado en distintos foros de la Ciudad de México y Querétaro. En 1999 se estrenó su música incidental de la obra de teatro Hansel y Gretel. Ha publicado poesía en distintos medios impresos y electrónicos y ha participado en exposiciones fotográficas en el Museo Regional de Querétaro y en la Fundación Carol Roland. Tiene publicaciones de ensayos teóricos en revistas especializadas en arte, es coautor de varios libros de arte y música. Ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales, tanto de acústica como de arte. En el área de acústica ha trabajado en el Centro Nacional de Metrología, fue jefe del laboratorio de Maylab SADCB, es experto técnico en acústica y vibraciones ante la entidad mexicana de acreditación y es director de la consultoría especializada en metrología, acústica y estudios de arte. Doctor Cuauhtémoc, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues aquí un gusto estar con todos ustedes. Espero que sea interesante. El tema que nos acaba de presentar el doctor Alonso está muy conectado en realidad y bueno, pues aquí justamente sale esta investigación a partir de esta relación que guardan las tecnologías en principio, tecnologías digitales. Esto nos llevará después a la inteligencia artificial y por supuesto la parte de las biotecnologías, que son temas que particularmente se me hacen muy, muy interesantes. Bueno, voy a presentar aquí, compartir pantalla y ahí está, nos vamos aquí, justamente voy a poner, espero que ya se esté viendo aquí esto. Perfecto. Se ve muy bien. Gracias. Bueno, la relación entre arte y ciencia ha sido siempre compleja y no exenta de posicionamientos y puntos de vista complejos y controvertidos. En gran medida se está siempre en una situación entre la novedad, la experimentación y lo inmutable y lo tradicional. Como Humberto Eco plantea, los apocalípticos e integrados. Podría plantearse que la experimentación ha sido una constante para generar distintas experiencias sensoriales, visuales, auditivas, corporales, donde la tecnología ha sido empleada como una herramienta dentro del proceso creador. Puede, por ejemplo, pensarse en el desarrollo de órganos tubulares y sus mecanismos para tener sonoridades y timbres específicos durante el siglo XVIII. Por ejemplo, Johann Sebastian Bach, al ser contratado como organista en Weimar, su función no era únicamente tocar el instrumento ni componer música para celebraciones religiosas luteranas, sino también la mejora del órgano a partir de sistemas sonoros y tímbricos. Además, se sabe que él mismo llegó a diseñar órganos específicamente, además de un instrumento llamado el Lautenberg o laúd clave, dado que él apreciaba muchísimo el sonido del laúd. Él seguramente habría conocido al laudista Silvius Leopold Weiss. Sin embargo, este instrumento no fue un instrumento que supiera tocar y por ello diseña esta especie de híbrido entre un clavecín y un laúd. Y de hecho, su suite para laúd en mi menor, BWV 996, en la partitura indica que está escrita para dos sistemas, para dos manos, e indica que debe ser tocado con este instrumento. El siglo XX fue el semillero de experimentación más fecundo en cuanto al uso de las tecnologías como parte de los discursos artísticos y musicales. El uso de elementos tecnológicos convirtió así en parte del mensaje y por tanto del contenido simbólico poético que se plantea en la obra artística y musical. Particularmente fue durante las vanguardias artísticas del siglo XX
cuando se introducen las artes, los sonoros, se introducen las artes visuales, a partir del trabajo de Luigi Russolo, que ahorita mencionaremos, quien publica el que sería uno de los manifiestos futuristas de la música, L'arte dei rumori, en una carta al músico Francesco Balira Pratella. Este músico particularmente ya había publicado en 1910 textos sobre la música futurista, del cual podemos ver allí la portada, donde justamente él menciona, exhorta a los jóvenes a librarse del yugo de la tradición y las instituciones. Menciona la importancia de Debussy, Strauss, Elgar, Mascagni, en tanto la ruptura con los valores tradicionales respecto a la composición musical, y además planteaba que los grandes músicos desde Palestrina y Wagner, hasta Wagner, perdón, serían a su vez futuristas, dado su nivel de innovación. Otra cosa interesante sería la idea de romper con la idea, con disonancia y la consonancia, cosa que Schoenberg lograría hacia 1912, y la realización de un modo enteramente enarmónico a partir de valores cromáticos atonales. El manifiesto de Pratella termina así, dice, y cito aquí a Pratella, dice, llevar a la música todas las nuevas actitudes de la naturaleza, siempre domada de manera diferente por el hombre en virtud de los incesantes descubrimientos científicos, dar el alma musical de las masas, de los grandes complejos industriales, de los trenes, de los transatlánticos, de los acorazados, de los automóviles y de los aviones, sumar a los grandes temas centrales del poema musical el dominio de la máquina y el reino victorioso de la electricidad. Aquí es evidente la relación con el ya mencionado L'arte dei rumori de Russolo, quien lleva las ideas de Pratella aún mucho más lejos. Russolo era pintor, no músico, pero planteaba que los ruidos generados por máquinas, autos, fábricas, entre muchos más, pueden hacerse como sonidos musicales o más exactamente como sonidos ruido. Las exploraciones de Russolo llegarían a ser la base de la escultura sonora. De acuerdo con Adorno, la música del siglo XX estaría dividida en dos caminos. Por un lado, la progresista, que era representada por Schoenberg, y la restauración neoclásica por Stravinsky. Para los vanguardistas Cage y Boulez, habrá una búsqueda por liberarse de ambos caminos. El primero lo consideran romántico y subjetivo, y el segundo dentro de una tradición clásica que de hecho ya venía rompiéndose y a la que definitivamente ya no se podía regresar. Tampoco estaban a favor de la inclusión de elementos urbanos como el jazz o tradiciones folclóricas. La idea era precisamente que el compositor fuera visto como un especialista, tal como lo planteaba Milton Babbitt, quien veía la composición como un proceso similar a la investigación científica, y que un escucha contemporáneo debía tener conocimientos ya no solamente medianamente musicales, sino también en filosofía, física y matemáticas. Otro hecho importante fue el uso de la cinta magnética, inventada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y que fue perfeccionada y comercializada por Ampex en Estados Unidos. Esto trajo como consecuencia que se pudieran realizar grabaciones multicanal a partir de sesiones previamente grabadas, lo que mejoraría en mucho los procesos y su empleo en el ámbito de la composición musical, tanto académica como popular. El gran innovador de ello fue el guitarrista de jazz conocido por sus mejoras en la guitarra eléctrica, Les Paul. La experimentación musical no hubiera sido posible sin este desarrollo. Precisamente, en 1954, Karl-Heinz Stockhausen publica su Elektronische Studie, número 2, que no sé cómo se pronuncia porque está en alemán y mi alemán anda muy bueno, donde se escuchan timbres y texturas que nunca se habían oído hasta ese momento. El uso de notas fuera de cualquier convención musical cromática o diatónica. La notación musical elaborada por el compositor contiene la duración de sonidos medidos en la cinta magnetofónica, la intensidad en decibeles y las frecuencias en cada sonoridad. Todos estos experimentos fueron llevados a cabo, fueron empleados, perdón, en la música popular por los Beatles, particularmente en el uso Revolver, y después en el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967. Primero del 66, el segundo del 67, realizados ambos por los Beatles. Lo anterior condujo al uso de ordenadores como base del desarrollo musical en las décadas siguientes. Por supuesto, nada de esto hubiera sido posible sin las grandes aportaciones de Varese, Nakis, Daribowski, además de Pierre Schaeffer y Pierre Henry. También es importante mencionar el uso de los sintetizadores como parte del desarrollo musical posterior a los años 60, lo cual hizo que varias compañías como Yamaha tomaran atención de ello y llevaran esta experimentación aún más lejos. El músico e ingeniero Max Matthews comenzó a utilizar codificación en ordenadores. Bueno, pensé que estaba la diapositiva, no la puse, perdón. Max Matthews comenzó a utilizar codificación en ordenadores para crear sonidos digitales y luego convertirlos analógicos y amplificarlos y reproducirlos. De hecho, es importante esto porque Max Matthews, es el primero en hacer una secuencia musical por ordenador,
la pieza Dear Daisy, me parece que se llama la pieza, y es la primera obra musical, o más bien la primera pieza tocada y cantada por un ordenador, cual pues es bastante importante dentro de esto. Sin embargo, se empezarían a realizar trabajos musicales con tecnologías más avanzadas, como por ejemplo plantea Todd McCover en su Death and the Power de Robots Opera en 1910. En esta pieza, McCover, quien está adscrito al Media Lab del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, ha desarrollado esto que él llama hiperinstrumentos, híbridos acústico-electrónicos que pueden ser controlados a distancia por medio de guantes. Durante la presentación, los mismos instrumentos interactúan con los cantantes, creando una reflexión sobre la manera en la que nos adaptamos a las máquinas y las tecnologías. Yendo más allá, por ejemplo, Golan Levy en 2001 realizó una pieza llamada The Altons, a Telesymphony, en la que se enviaban tonos de llamada a distintas personas del público para que se activaran durante la ejecución musical en el momento en el que sonara también la orquesta. Esto también nos pone de manifiesto lo inmersivo e invasivo que se han vuelto los sonidos de los celulares dentro de nuestra cotidianidad. Falta estar en un concierto y que suene un teléfono celular en el mejor momento de la pieza. Es un poco también esta cuestión. Los robots, por ejemplo, de esta pieza particular, se mueven a voluntad también de los cantantes, lo cual genera aspectos muy, muy interesantes de esta relación interactiva entre el músico y sobre todo estas máquinas. Músicos como William Duckworth y Eric Whitecre han aprovechado las tecnologías como YouTube e el Internet para generar, en general, como una manera de realizar piezas musicales interactivas. Esto fue ampliamente aprovechado durante la pandemia de COVID-19 por muchos músicos, donde fue posible realizar interpretaciones vía Zoom, cada uno desde su ubicación. De hecho, esto que estamos haciendo ahorita es una clara muestra justamente de esto. La pieza Sleep del año 2000, es un antecedente precisamente a lo que iba a pasar después, justamente en estos años de pandemia que nos acaban de pasar, donde Whitecre utiliza un coro virtual, cantantes solistas, donde cada uno de ellos le envió su parte desde el lugar donde se encontraban, y él lo que hizo fue juntarlos por medio de un software para que pareciera que se encontraban en un lugar particular en el mismo espacio y tiempo. Los avances tecnológicos y la creación musical han llegado no solo hasta los algoritmos autogenerados, sino hasta la inteligencia artificial. David Coe, por ejemplo, desarrolló un sistema de composición basado precisamente en inteligencia artificial para analizar y componer en el estilo de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Mahler, entre muchos más. O lo que plantea el proyecto Genoma de la Música a partir de la radio por internet Pandora, que por cierto no está disponible en México, donde el buscador analiza los elementos musicales de acuerdo a las preferencias del oyente y de ahí hace recomendaciones muy puntuales a los usuarios. Algo así está implementándose un poco en Apple Music, un poco en Spotify, pero en general son como muy generales, vaya, son muy generales todavía, valga la expresión. Todavía no llegan a este nivel que, bueno, como decía, Pandora está basado en redes neuronales mucho más complejas. Lo cierto es que la música ha traspasado fronteras de lo meramente auditivo para convertirse en una experiencia sensorial mucho más compleja, desde el desarrollo de la escultura sonora hasta el llamado arte sonoro, del que los artistas y músicos también han aprovechado sus potencialidades. Uno de los rubros que apenas empiezan a explorarse y que sigue siendo tierra fértil de experimentación está en el ámbito del bioarte. Esta disciplina artística surgió a finales de los años 90, pero durante la primera década del siglo XXI ha tenido una repercusión y crecimiento considerables. El uso de organismos vivos para que por algoritmos computacionales se traduzcan comportamientos, propiedades, etcétera, de material vivo, generan composiciones musicales específicas. Hacia 2017, el International Genetically Doctor, Engineered le quedan 3 Machine minutos. bueno, ya me quedé. Este lugar, vaya, esta asociación publicó una grabación musical llamado Iota Beats, en el que se transforma la información obtenida de bacterias que habitan en nuestro cuerpo en sonidos musicales, y lo que se muestra es en una caja de Petri, precisamente, de dónde surgen estas cosas. En México, personas como Jaime Lobato, Leslie García, Gilberto Esparza,
Han explorado las propiedades del material vivo y su relación sonora, no solo desde el paisaje sonoro, sino a partir de su intersección con la música. Leslie García, en conjunto con el colectivo Interspecific, ha realizado varias piezas a partir de trabajar con bacterias. Ejemplo de ello es comunicaciones especulativas, donde a partir de estudios de los patrones de comportamiento de las bacterias, de la bacteria Paneobacillus, se investigaron los patrones reiterativos a partir de un algoritmo de los tejidos biológicos y pasa por inteligencia artificial, en el cual se genera una música muy específica en función de estos elementos. A partir de lo revisado es posible darse cuenta que aún falta mucho por hacer en el ámbito inter y transdisciplinario del arte, la ciencia y la música. Las fronteras se han ido borrando, mejor dicho, cruzándose para producir formas artísticas más complejas que requieren a su vez un público más activo y receptivo ante los cambios artísticos tecnológicos. La nueva música requiere un nuevo público también que vaya a la par de estos cambios, pues en el mundo del arte y la música lo que más abundan son prejuicios y más aún cuando se sale de la zona de confort de la tradición. Hoy estamos ante un escenario donde lo virtual se está imponiendo a lo real, donde el acercamiento a ciertas propuestas musicales y visuales son más sencillas debido al Internet, las redes sociales y el streaming. El uso de tecnologías en este ámbito multitransdisciplinario abre más cuestionamientos filosóficos, sociales y éticos. Ante el panorama de los productos homologantes de las industrias culturales, ¿cómo puede distribuirse y abrirse nuevas posibilidades a propuestas experimentales? Se requeriría entonces un público preparado, como Babbitt propone. Los debates se abren, pero así también las reflexiones generadas por las mismas obras. El recorrido realizado en esta plática no pretende ni mucho menos ser completo, sino poner de manifiesto estas preguntas y lo que está ocurriendo en el mundo del arte y de la música, porque lo cierto es que ya no hay marcha para atrás.